Pues buenas tardes, aquí son las 6:30, pasadas casi los 5 minutos de tolerancia. Estamos en la segunda sesión del mes de marzo del estudio de la doctrina secreta del tomo 3, la versión de Kier, y que cuando podamos y sea unánime la decisión, usaremos la versión que nos recomendó Martin sobre la doctrina secreta, ¿no? Eh, Creo que él ya la había sugerido y ya se ha ido distribuyendo. México editó apenas recientemente en Puebla el primer tomo. No sé, el segundo tomo supongo que están acabando de traducirlo, porque había una versión, pero me decían que no era la autorizada por estos chicos de donde salió la versión, la primera versión. En otras palabras, vamos a esperar hasta tener más o menos claro que ya está más difundida las versiones de los dos tomos de la doctrina. También quisiera aclarar lo que Chuy me estuvo recomendando, es que esto es un estudio colaboracional, digamos. Yo soy estudiante de teosofía y comparto con ustedes comentarios y reflexiones sobre un estudio que todos estamos unidos haciendo por Zoom, que es el estudio de la doctrina secreta. Ahorita estamos con la antropogénesis. Se puede decir que estamos repasando, ¿no?, la segunda tabla, ¿no? Porque ya la hicimos una vez y la volvimos a hacer ahora. Y probablemente nos dediquemos, cuando termine esto, no sé, va a llevarse que sea el resto de este año, porque no está así, no es tan pequeño, ¿no? No vamos corriendo en estudios como estos. Y ya veremos el estudio que podrá hacerse si volvemos otra vez a cosmogénesis. Quizá cuando volvamos ya podamos usar más la versión que les digo de dos tomos. Eh, no pretendo dogmatizar ni afirmar, me apoyo en el trabajo que hizo la señora Blavatsky al hacer la doctrina oculta, la doctrina secreta, y es una opinión más como estudiante que producto de reflexiones y de puntos y de lecturas de diferentes autores. En otras palabras, somos libres de considerar lo que estudiamos o no. Lo único que pedimos es que no polemicemos. Yo no pienso polemizar si alguien no está de acuerdo. Es su versión y es respetable la opinión que pueda tener sobre alguno de los comentarios que se hagan. Pues vamos a empezar. Primero, con la dedicación. Oh tú sol, oh tú sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La invocación, la meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para ver, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bueno, este es nuestro cartel. Estamos más o menos en el tercer mes, en la segunda sesión. Recordemos, ahorita tenemos entre nosotros a Rafa, que está invitado siempre para el tercer o cuarto, dependiendo la cantidad de lunes que tengamos en cada mes. El 18 es Rafa y el siguiente es Oscar, el 25. Las claves son las mismas y cuando vayamos ya después de Rafa, ya estaremos preparando el cartel para enviarlo nuevamente a Chuy y a todos que estén
usando las mismas claves, ¿sí? No vamos a cambiarlas. Mañana tenemos el estudio de Enrique con las cartas de los Mahatmas. Las claves son las mismas y el horario sigue siendo 11:30 hora de México. Si quisiéramos enfatizar que el trabajo que hace Enrique de presentar este tema es muy interesante porque él le da otro enfoque, además del tradicional enfoque que se maneja en los estudios que se hacen, ¿no? Por ejemplo, Ángel de España lleva un estudio, pero Enrique le toca a veces temas que no se tocan abiertamente porque son diferentes personajes, ¿no? Están todos invitados. Tenemos a Cecilia Calderón, la exsecretaria de la Federación Teosófica, que colabora con una conferencia el próximo domingo 17 de marzo, con el tema escandas y autoconocimiento. Es muy interesante para los que conocen el tema de escandas. Escandas tiene una traducción de tendencias, ¿sí? Las tendencias con que venimos de las vidas anteriores, ¿sí? También hay tendencias de la familia, ¿no? De nuestros padres que heredamos. O sea, somos una monería, diría alguien, de una serie de tendencias, de herencias que todos cargamos, producto sobre todo por la ley kármica. Esas, esos escándalos están en nosotros y son los que dirigen, estructuran nuestra personalidad y la parte superior espiritual también. Repito, la Federación Teosófica Interamericana invita a la conferencia de Skandhas y el autoconocimiento que va a presentarnos Cecilia Calderón el domingo 17 de marzo. Las claves que ven ustedes ahí son las mismas. Quizá el horario déjame ver aquí, Perú, Colombia, no está Estados Unidos, no, no, que es el que ha cambiado, me parece que ya cambió el de Cali, bueno, eh, una hora más creo que se ha hecho un cambio, eso lo vamos a corregir ya Chuy está corrigiendo los carteles en ese sentido. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio. Nos habíamos quedado en este material de antropogénesis. Dice, la humanidad del mundo terrestre, se refiere a los que están en el plano material, no estaba destinada a ser creada por los ángeles del primer soplo divino. Esta afirmación es interesante porque contiene pues, muchas derivaciones, sobre todo, de que las jerarquías que nos construyeron eh, o los que nos crearon, se puede decir en diferentes aspectos, eh, tenían diferentes clases de desarrollo y de madurez, ¿no? Algunas venían de universos muy antiguos, con un desarrollo muy grandes, pero dentro de ellas había diferentes grados de madurez, vamos a decir, de calidad. Entonces, todos contribuyeron. Es más, nuestras propias mónadas venían de la cadena lunar y, por supuesto, poseían cierto desarrollo y otras no. Recuerden que no es la mónada está formada por Atma y Buddhi. La que está modificándose y está evolucionando es Buddhi, no Atma, no, es Buddhi. Entonces esas mónadas tenían diferentes grados. Y cuando entramos a la cadena terrestre y empezaron las jerarquías a construir, ¿no? A crear todas las partes, ¿no? La participación de los pitris lunares, después vienen los manasaputras, los anishvata, los kumaras y toda una serie de jerarquías solares, etcétera. La participación de nuestros padres, ¿no? Con el doble etérico y el lingash, bueno, el doble etérico no habían sido los pitris lunares, pero ellos después son los que están enriqueciéndolo, y incluso los elementales para el cuerpo físico. La idea del plan no era que fuera inmortal el ser humano. Por eso los ángeles del primer soplo divino no iban a participar directamente. Por lo tanto, se dice que ellos rehusaron a crear. Y el hombre tuvo que ser formado por creadores más materiales, los pitris lunares, ¿no? Los pitris varishat, así se les llama también, quienes a su vez solo podían dar lo que tenían en sus propias naturalezas y no más.
¿Qué es lo que podían dar los pitris lunares? O sea, los pitris barishat, solamente el doble etérico. No tenían la capacidad de dar la mente. No la tenían, pero no la podían dar. Entonces es muy diferente a poder dar. Y esto nos tiene que ayudar a entender por qué se rehúsan algunos de las jerarquías a entrar. O sea, en lugar de empezar de la parte superior hacia abajo, se empezó de abajo hacia arriba. No sé si podamos verlo así. Cierto, teníamos en la primera raza la mónada y el huevo áurico que nos envolvía. Para la segunda, la cosa no había cambiado demasiado, ¿no? Éramos seres etéricos, ¿no? Más seres espirituales que materiales, ¿no? Aunque ya ahí se activó algo la mente por algunos kumaras que entraron. Y en la tercera raza Lemur, ahí sí se armó la buena, ¿no? A mediados vino la separación de los sexos, y acuérdense que primero parece que es la separación de los sexos, por eso Adán y Eva, primero se separa Eva de Adán, ¿sí? Y después vino a comer el famoso arbolito del bien y del mal, ¿no? Con la serpiente, que era una jerarquía. Era muy diferente estas jerarquías que participan, ¿no? En la formación del ser humano. Los dioses puros, subordinados a la ley eterna, solo podían proyectar de sí mismos sombras de hombres, Dinga Sharira, ¿no? El doble etérico, un poco menos etéreos y espirituales, menos divinos que los dioses, incluso que los pitris lunares, menos divinos y perfectos que ellos mismos, que eran sombras todavía. O sea que nos dieron la sombra de los dioses de nivel, vamos a llamarlo de nivel medio, no superior. ¿Por qué? Porque así era el plan. Debíamos ser mortales, no inmortales. Si nos hubieran dado cuerpos inmortales, pues no coincidía con el plan original, dado que la inmortalidad la tenemos que ganar nosotros en nuestro desarrollo. O sea, estamos aquí en el plano material para ganarnos la inmortalidad. ¿Cómo se gana? Despertando al Dios interior. Acuérdense de la divinidad que está habitando nuestro templo. Ese Dios se va despertando a través de las vidas que vamos recorriendo y los fuegos, o sea, el desarrollo de los diferentes principios que nos habitan. Y cuando llega el momento del despertar total, lo que llamamos iluminación, realización o como quieran llamar, pues se puede decir que se cumple el concepto de inmortalidad. ¿Por qué? Porque nuestra parte superior lo es, solamente que potencialmente mientras estamos encadenados, está encadenada, se puede decir así, o está usando un traje de materia, que somos nosotros. Repito, los dioses puros, subordinados a la ley eterna, solo podían proyectar de sí mismos sombras de hombres, o sea, su linga sharira, su doble etérico, un poco menos etéreos y espirituales que ellos. Somos menos espirituales. No somos a imagen y semejanza de ellos, somos menos que ellos, menos divinos y menos perfectos que ellos mismos, que eran sombras todavía. La primera humanidad, por lo tanto, fue una pálida copia de sus progenitores. Imagínense gigantes etéricos con la mónada y nada más. No había más la primera humanidad, la primera raza, vamos a llamarla, en la primera ronda. La segunda ronda, pues algo parecido. La tercera, pues habíamos formas de animales, de nosotros. Y es en la cuarta ronda. En la cuarta ronda, cuando aparecemos ya con las formas, vamos a ir agigantadas de lo que sería nuestra naturaleza posteriormente cuando se redujera a material. Y sí hago esta corrección. Al principio, en las primeras tres rondas, no había todavía la intervención de los pitrilunarios en nuestra formación. Estaba más bien su proceso de ellos para adaptarse a la ronda, a la cadena terrestre. La primera humanidad, por lo tanto, fue una pálida copia de sus progenitores, aunque estéreos demasiado materiales para ser una jerarquía de dioses y demasiado espirituales y puros para ser hombres.
dotados como estaban de todas las perfecciones negativas, ninguna, no había ninguna perfección negativa. ¿Por qué? Porque no había mente. Tendríamos quizá una herencia kármica, posiblemente, ahí ya es una reflexión romántica, dijéramoslo así. Porque parte de la jerarquía de los manasaputras que se ven obligados a darnos por ley kármica la mente, eran 4 jerarquías, obvio, de la más a las menos desarrolladas, estaban obligados por la ley. ¿Eso qué significa? Que algo había del karma que ellos tenían que, vamos a decir, compensar, unos entrando y otros activando la mente de nosotros, la humanidad. Repito el pasaje, la primera humanidad, por tanto, fue una pálida copia de sus progenitores. Yo aquí estoy asumiendo que somos la primera raza antes de la hiperbórea, que no tiene un nombre, ¿no? Ya en la cuarta ronda, ¿no? En la primera raza, o subraza, vamos a llamarlo así. Aunque criterios demasiado materiales para hacer una jerarquía de Dios. O sea, éramos muy materiales para hacer una jerarquía de Dios y demasiado espirituales y puros para ser hombres. No éramos ni uno ni el otro. Además, incompletos totalmente, inconscientes, amentes, dotados como estaban de todas las perfecciones negativas. Este tema de las perfecciones negativas tiene que ver con las perfecciones positivas. ¿Por qué tenemos que tener primero las perfecciones negativas? Piensa. ¿Por qué al principio debemos tener las debilidades más activas que las positivas? Es una reflexión que vale la pena que ustedes mediten. O sea, no es que lo positivo no esté, es que está más activo las debilidades, las perfecciones negativas. La perfección, para ser tal, y aquí viene el comentario, tiene que salir de la imperfección. Lo incorruptible tiene que desenvolverse de lo corruptible, teniendo a esto último como su vehículo, base y contraste. Luz absoluta es oscuridad absoluta y viceversa. O sea, primero se debe mostrar la imperfección y después la perfección surge, porque la vamos superando. Las imperfecciones que tenemos, hagan ustedes su listita y verán que hay un montón. Distraídos, exagerados, a veces mentirillos, a veces manipulamos emocionalmente, que eso es clásico, ¿no? Eh, engañamos, mentimos, engañamos, a veces calumniamos, nos encanta el chisme, hablamos de los demás, los criticamos, nos sentimos mejor porque yo no me siento así, ¿no? Estoy hablando de las cosas que no pasan de dañar o matar a alguien, ¿no? Pero no significa que no estemos lastimando y dañando a la persona. Ya en el librito de los pies del maestro, señor Krishnamurti pone muy en énfasis y claro el problema de hablar de los demás y de crear este vínculo de crítica negativa que nos une al criticado y además activamos si no tiene y si lo tiene, se lo volvemos más fuerte. Vale la pena volver a repasar siempre ese pequeño librito que nos da mucha inspiración. Entonces, analícenlo. La perfección, para ser tal, tiene que salir de la imperfección. Sí, ustedes dirán que fue primero el huevo o la gallina. Pienso que es el huevo, porque la gallina sería la perfección. O al revés, también lo pueden poner. Lo interesante dice, lo incorruptible tiene que desenvolverse de lo corruptible. Nosotros somos corruptibles, somos limitados, tenemos principio y fin. Nuestra estructura, que es una mezcla de la personalidad de componentes, pues es corruptible. Y lo corruptible pues, se destruye, pero esas destrucciones nos van llevando a ser incorruptibles, o sea,
alcanzar la divinidad. Recuerde que somos almas usando un traje de carne y no personalidades usando un alma. Al revés. Eso nos llevará a reflexionar. Si yo uso un traje hasta que me dé cuenta que lo estoy usando, una cosa es decirlo y una cosa es que seamos conscientes de ello. Si estoy usando un traje de carne, un traje de materia, la personalidad, con todas sus limitaciones, y son bastantes, ¿eh? Tenemos un problema fuerte con este tema. Cuando estábamos estudiando el libro rojo de Jung en Puebla, hacía Jung un comentario que yo creo que coincide totalmente con la enseñanza oculta. Dice, nuestra estructura personal, producto de los escándalos de otras vidas, ¿no? Pues, escándalos de nuestros familiares, de nuestros padres, que nos heredan, o del karma, no es algo tan fuerte con esas palabras. Se ve la personalidad con tendencias, porque escándalos son tendencias. Y nosotros vivimos en un mundo en donde esas tendencias se activan. Identificarnos con los objetos, con las personas, con las situaciones que nos producen pues, placer, y la identificación negativa con aquellas situaciones que nos producen dolor o sufrimiento. O sea, estamos estructurados, llenos de objetos y distracciones hacia eso. La estructura de la personalidad, seamos honestos, tal como la tenemos, está muy aferrada a los objetos y a las condiciones de este plano material y a los seres que nos rodean, sean familiares, parejas, hijos, lo que fuera. ¿Cómo enfrentamos esa situación? Cuando Krishna le dice a Arjuna, tienes que matar a todos esos. Es cierto, no se hace de golpe para la gran mayoría. Se va construyendo, se va eliminando formas de apego, de identificaciones, de gustos y disgustos, de los deseos, etcétera. Nos lleva vidas, por eso es una construcción que nos lleva vida. Y es ahí donde lo corruptible que somos, porque estamos muriendo constantemente, tarde o temprano se vuelve incorruptible y no volvemos ya a encarnar. Teniendo esto último como su vehículo y base y contraste. ¿Sí? Y esta última comentario es interesante. La luz absoluta es la oscuridad de la primera creación, es luz y es que oscuridad a la vez. Acuérdense del yin y del yang, luz y oscuridad que se complementan. En realidad las dos son la esencia de la vida una. De hecho, no hay ni luz ni tinieblas en los reinos de la verdad. Ni luz ni tinieblas. Y si esta polaridad no existe, no hay nada. Yo ahí siempre les recomiendo que lean, pues es uno de los escritos importantes del budismo. El sloka, no es un sloka, es el del diamante, ¿no? El sutra del diamante o del corazón. Tiene apenas lo acabo de ver en Facebook, me gustó la idea de que se publicaran ese tipo de, pero es descomunal. Habla de lo que dice ahí, no hay luz ni tinieblas en los reinos de la verdad, pero los dos aspectos son emanaciones de este reino. El bien y el mal son gemelos. No podemos destruir uno sin destruir al otro, o disminuir a uno sin disminuirlo o incrementar al otro. Todo depende. La progenie del espacio y del tiempo, bajo el dominio de Maya, la gran ilusión. Separadlos cortando toda relación y ambos morirán, como tanto se ha dicho. Yo en un momento dado hice unos comentarios respecto, sin no tener base muy fuerte, sino simplemente por intuición. Muchas de las tradiciones religiosas se dedican a
a tratar de acabar con el mal, con aquella, y acusar, por supuesto, todo lo que no coincide con el dogma o la enseñanza, de ser inspiración maligna. Los pueblos paganos eran malignos, inspirados por el demonio. Tema de que cada religión dice que es la correcta, pues de ahí no nos sacan nada. Pero bueno, amén de esa parte, si analizamos y tuviéramos en nuestro poder la manera de destruir el mal, primero en nosotros, porque el tema está que el mal está en nosotros, está afuera y está dentro. Y que no hay fuera, no hay adentro. Entonces, ¿qué haríamos? Si nos proponemos en un proyecto, ¿no? Vamos a acabar con el mal, como aquí de repente dicen, vamos a acabar con la prostitución. Bueno, pues, el señor del Salvador, este cuate, metió a todos los de la Mara Salvatrucha en la prisión. Pues, asumió que acabó con el salvajismo de estos seres. Y la gente está contenta, pero realmente acabó con eso. Yo no quisiera comentar más de ese tema, pero lo único que se ha hecho es impedir que se manifieste a través de estos señores esa parte oscura de la sociedad, no solamente en San Salvador, sino en todo el mundo. Y lo que pudiera pasar, pues no es muy alentador si lo comentaran. De momento hay una aparente solución, la gente está contenta, pues se siente más en paz. Pero ¿qué ganamos con? Supónse que en lugar de encarcelarlos, él le dijera cuello a todos. 70,000 los tienen en la prisión, 70,000 personas. Estamos hablando de 10, 20, 70,000. Ha hecho prisiones para eso. Y acaba de ofrecer que podía él resolver el problema también. Ay, leí el artículo donde ofreció este gobernante de El Salvador eh, detener la problemática de, la, pues de los robos, de todo lo que está pasando. No sé en qué lugar. En Haití. Miren que en Haití ahorita los que están gobernando son las bandas delincuentes. Se acabó la ley. Pobre pueblo, lo han ido dejando y está sumido en una muy difícil situación. Pero analicen, el bien y el mal son gemelos. Si yo destruyo el mal, se acaba ¿qué? El bien. Podemos destruirlo, lo podemos transformar. Por eso el Buda con mucho acerto dijo, el camino medio, ni un lado ni el otro, sino un equilibrio que se transforma, que se traspasa cuando estamos conscientes de nuestra... Esto es un punto que deberíamos analizar. Yo tengo dentro de mí la luz y la oscuridad, el bien y el mal. El grado déjenlo a un lado. Algunos tienen más oscuridad que los otros, más luz que oscuridad. Vamos a dejarlo así. Y por supuesto, eso, yo estoy observando las dos cosas. ¿Qué debo hacer? Irme hacia la luz y rechazar el mal. Entre más me voy a la luz, más incrementa esto, porque son las dos caras de la moneda. Si me voy al mal, la luz también puede incrementarse, pero tiene sus dificultades ahí. Acuérdense que debemos pasar de lo incorruptible a lo corruptible, de lo corruptible a lo incorruptible. Sí, un pequeño misterio en esta transmutación. Ahora, la idea es ser consciente que en mí están las dos fuerzas, al grado que quieran, no identificarme con una de las dos en exceso, o sea, guardar un equilibrio entre las dos. Y vamos a decir, traspasar esa oposición de fuerzas y verme de una manera mucho mejor, más allá de esas dos fuerzas, sin dejar de considerar que existen, porque me contienen, estoy emanado de ellas.
Luz y oscuridad generaron también Mahat, la mente, y de ahí viene, esta es la tríada divina, los tres logos, y de ahí vienen todas las jerarquías, y de ahí va, salimos por ahí nosotros. Ya todos tienen luz y oscuridad, analícenlo. Ninguno de los dos existe per se, ni luz ni oscuridad, pues cada uno tiene que ser engendrado y creado por el otro a fin de venir a la existencia. ¿Cómo lo ven? Primero se engendró lo corruptible para que después venga a la existencia lo incorruptible. Ambos tienen que ser conocidos y apreciados, el bien y el mal, antes de ser objeto de percepción. De aquí que en la mente mortal tenga que estar separado. En nuestras mentes está separado y calificamos a ciertas personas de una forma y las calificamos de la otra. Si somos cada vez más autoconscientes y ejercemos un poco más el libre albedrío, nos daremos cuenta que ubicar a cierto grupo de personas dentro de un marco de la oscuridad y a otros de la luz es algo primitivo, es algo fuera del contexto. Al contrario, reconocer que hay seres muy bondadosos a pesar que tengan sus debilidades, como hay seres muy malignos y de repente muestran ciertos actos bondadosos, es transformar mi vida y ser capaces de ser paciente con ambos en términos generales. No significa que yo esté soportando que alguien con poder destruya y ataque a los seres inocentes. Tengo que intervenir, sí, de la mejor manera, pero con ese espíritu de objetividad, de reconocer que dentro de mí las fuerzas se mueven muy parecidas. Este tema es un tema filosófico muy interesante. Por supuesto, hace aguas en las religiones, porque las religiones, no, a la luz y la oscuridad hay que acabar con ellas. Sobre todo las monoteístas, ¿no? Son más flexibles las acusadas de ser paganas. En el hinduismo hay mucho más flexibilidad, en el taoísmo, en el budismo, etcétera, etcétera. Incluso en las religiones antiguas también, sin dejar de reconocer que había también aspectos limitantes y una ignorancia en muchos casos todavía. Entonces, repito el pasaje. Ninguna de las dos existe per se, ninguna de las dos fuerzas, pues cada una tiene que ser engendrado y creado por el otro a fin de venir a la existencia. ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando, bueno, simbólicamente? ¿Qué le creen que le pasó a la humanidad cuando vamos a hablar? Estamos ahí en la raza Lemú, subraza, en la tercera subraza, ya se separaron nuestros sexos, aunque todavía había por ahí unas hermafroditas y nada mal de ver, y nos dan la mente, nos activan la mente. Algunos nos entran la jerarquía que entró y activó. En otros nomás nos activaron la mente y en otros una chispa nomás. ¿Qué creen que pasó? Pues empezamos a usar la mente, cada quien en el grado que tenía. Y por supuesto empezamos a armar unos rayos, unos desbarajustes, porque estábamos empezando a usar la mente como un niño. Empieza lentamente a caminar, y coge cosas, tira cosas, rompe cosas, agarra los animales de una manera, porque la mente no entró de golpe, sino se fue lentamente activando, como el bebé pasa al niño y el niño al adolescente y al adulto, etcétera, etcétera. Pues cometimos muchos fallos y errores, además del karma que traía las jerarquías. En otras palabras, nos pusieron, pero perfecto en el plano material para pasar la evolución. La evolución significa superar todas esas debilidades. Sin embargo, como la distinción ilusoria existe, tenemos la ilusión
ilusoria de que el bien y el mal están separados, y que los malos están por acá y los buenos están por allá, ¿no? Requiere ella un orden inferior de ángeles creadores para crear globos habitados, especialmente el nuestro, o para manejar la materia en este plano terrestre. Ahí es donde empieza la cosa. Y ahí donde le tocó a Luzbel agarrar el trabajito que le dieron, un trabajito. Pues sí, le tocaron los planos inferiores de las jerarquías más materiales, porque a medida que se acercaban al plano material humano, las jerarquías divinas estaban más materializadas, ¿sí? A medida que se alejaban hacia la fuente original, eran más, vamos a llamar, sublimes, menos materiales, más espirituales. ¿Y a quién les dieron organizar aquí abajo todo este lío? Pues a Luzbel, una de las divinidades más cercanas a la fuente, emanado de la primera creación, de acuerdo a los Puranas. O sea, no era cualquiera, y era uno de los más elevados, o el más elevado, no sé, vamos a llamarlo así, y el más capaz para poder llevar a cabo este trabajo en los planos más materiales, como son los nuestros. Y para abajo hay más, ¿eh? No crean, aparte del plano material humano están los planos de los elementales. Todavía podríamos hablar de 3 niveles subdivididos, ¿no?, en varios niveles. O sea, el universo que conocemos es más rico de lo que ustedes se imaginan. ¿Se acuerdan que alguna vez les enseñé la estructura de los planos de manifestación, de la tradición? Los filósofos gnósticos fueron los primeros en pensar así dentro del periodo histórico e inventar varios sistemas sobre esta teoría. Sí, los gnósticos, sobre todo en Pista y Sofía, afirman que este mundo y los seres humanos fueron formados por jerarquías inferiores, y material. Ya los pitris lunares traían lo suyo, pero no así. Puede ser que una gran parte de la humanidad se haya tocado la bola negra, o sea que las jerarquías que intervinieron para darles la mente, las demás estructuras, pues no fueran las más elevadas dentro de las jerarquías que podían hacer. Por eso hay un grado de diferencia de desarrollo y de capacidad. Por esto, en sus esquemas de la creación, nos encontramos siempre a sus creadores ocupando un lugar en el mismo pie de la escala del espiritual. O sea, todas esas jerarquías están al pie de la escala espiritual, están en la parte más baja. Para ellos, los que crearon nuestra tierra y sus mortales estaban colocados en el límite mismo de la materia maya. No pudo haber sido de otra manera. Si ustedes se fijan, cuando las jerarquías lunares, los pitris lunares, los parishats, nos dieron el doble etérico, empezaron por lo de abajo. ¿Sí? O sea, no llegaron primero las jerarquías que nos iban a dar la mente y los demás principios superiores, llegaron primero, no, ellos se quedaron atrás. Había que dar primero la base, porque tenía algo. La base que permitía un traje de materia, aunque fuera sutil. ¿Sí? Y a partir de ese espacio inmenso que había entre doble etérico y el cuerpo más principios espirituales, llegaron posteriormente los que se habían atrasado a darnos los demás principios y acomodarlo todo para crear a hombre completo, que es lo que somos. Bueno, es lo que suponemos que somos, porque a veces manifestamos las peores cosas que los animales. Este punto es importante. Y sus partidarios fueron enseñados a pensar, con gran disgusto de los padres de la Iglesia, que de la creación de estas razas miserables, en sentido moral y espiritual, que favorecen nuestro globo, ninguna divinidad superior podía ser responsable, sino solo los ángeles de una jerarquía inferior, a cuya clase relegaron al Dios judío, Jehová.
Esta es una historia compleja. El tema de Jehová lo vamos a ver, yo creo que pronto, ya más rápido, ya estamos acercándonos. La señora Blavatsky le dedica varias páginas, ¿sí? Y desglosa, se puede decir, las características de este personaje. Hay un Jehová divino, pero hay un Jehová muy cercano a nosotros, más material, que es el que de alguna manera es el personaje más importante de los pasajes del Génesis, encubierto con el tema de Adán, ¿sí? Eh, no quiero adelantar. Hay un diagrama que incluso hice cuando dimos ese tema el año pasado, terminamos, no hace 2 años, porque ya llevamos con este curso 4 años, creo, ¿sí? Entonces, cuando veamos el tema y esta afirmación de que el Dios judío, ¿no? Jehová, es el que fue responsable, sobre todo enfocado a la simbología del Génesis, ¿sí? Que Blavatsky lo hace con mucha claridad. Ella o los instructores que participan en esta aclaración y explicación. Hay que reconocer que los instructores, y corrijo cualquier palabra que se me pueda haber salido, eh, originales que ayudaron a Blavatsky a hacer la doctrina secreta, hicieron un gran trabajo. Hayan participado directa o indirectamente. Hubo muchos, ¿sí? Por los que ya lo dice la historia de cómo se escribió esta obra. Sus participaciones fueron de diferente tipo y en diferente momento. Algunos no están ya dentro de los de la gran fraternidad blanca, si están, no están. Bueno, es muy difícil explicar eso porque uno ignora muchas cosas. Pero hay que hacerles un reconocimiento de lo que ocurrió hace 100 años, a esos que lo hicieron. Cuando Blavatsky, pues se puede decir que fue la gran víctima sacrificada ante el mare magnum de eventos que enfrentó y el karma que se le soltó. Y en último momento, el sacrificio de decir, sí, sigo adelante para poder escribir la obra, se la debemos a él. Es un reconocimiento que quiero hacer firme, porque sin ella y ese sacrificio hubiera dicho, no, que lo haga otra u otro. Se lo dejo a Olcott, que él pueda, si puede. No era así. Se lo pudo haber dicho a Nivesa. Pero algo tenía Blavatsky que permitía que este conocimiento, porque ella, mucho de lo que está escrito tiene que ver mucho con ella, hay que reconocerlo. Muchos comentarios ella los aclara, los comenta. En sus collected writings ahí, ojalá pudiéramos tener alguna vez la colección de los 14 tomos en castellano. Y no lo digo que no haya algunos que se hayan traducido, pero mira, las traducciones que se están haciendo, yo no pondría la mano. Es un tema que habría que comentar. Y nos ayudaría bastante porque algunas ahondan más sobre el tema. Entonces, repito el pasaje. Sus partidarios fueron enseñados a pensar con gran disgusto de los padres de la iglesia, pues sí, a los padres de la iglesia no les agradó que se pensara que las jerarquías eh, más bajas estaban formando al ser humano, si quieres decirlo así. Que de la creación de esas razas miserables, ahí lo ponen aquí feo, en el sentido moral y espiritual, no lo dudo, que favorecen nuestro globo, ninguna divinidad superior podía ser responsable. Yo diría que algo así, pero bueno. Sino solo los ángeles de una jerarquía inferior, a cuya clase relegaron al Dios judío Jehová. Compromiso de que veamos en detalle el tema de Jehová. En todas las antiguas cosmogonías se mencionan humanidades diferentes de la presente. Acuérdense, los reyes de Don, otra, híjole, no. Nomás de pensar en meterme por ahí, nomás de imposible de hacerlo en una sesión.
como esta, tendríamos que dedicarle monográficos a eso. Platón habla en el Proteus de una raza de hombres alada. Aristófanes en el banquete de Platón habla de una raza andrógina con cuerpos redondos. O sea, originalmente las razas que fueron formadas, pues tenían diferentes tamaños, formas, y no era fácil para los actuales, la ciencia, entender esa parte. Eran los intentos de la naturaleza, de las jerarquías por crear la forma ideal, ¿no?, que se quería del ser humano. En el Pimander, hasta todo el reino animal es de doble sexo. Acuérdense que eran a mediados. Cuando empezó la separación de los sexos en la tercera subraza Lemur, de la androginia se pasó al hermafroditismo. Quizás hasta la bisexualidad, pero el hermafroditismo, que sí, que los individuos no ni parecían hombres ni parecían mujeres, eran la mezcla de los dos y tenían los dos sexos. Eso duró un largo periodo. Poco a poco, para finales de la raza Lemur, los dos sexos que generaban seres, o sea, el hombre, el ser que tenía los dos sexos se embarazaba, porque era fecundado por un lado, o él fecundaba por otro. Empezaron a nacer los nuevos seres con el sexo masculino desarrollado y el femenino atrofiado. O al revés, el sexo femenino activo y el masculino atrofiado. Así poco a poco fue absorbido uno de los dos sexos hasta que a principios de finales de la raza Lemur, principios del Atlante, ya teníamos ahí al hombre que sería futuro el ser humano que conocemos. Todavía gigante, más denso. Eso no podemos evitarlo. Pero ya hasta cuando entró la raza Lemur, empezó a disminuir de tamaño en gran parte y a definirse bien el sexo. Por eso dice acá, los hombres, porque tanto los hombres como los animales tenían doble sexo en un momento dado. Habiéndose completado el circuito, se desató el nudo, así se le llama, ¿no? Y todos los animales que eran igualmente andróginos fueron desatados, separados juntamente con el hombre, pues las causas tenían que producir efectos en la tierra. Estas son imágenes de diferentes animales actuales que tienen doble sexo, ¿no? Algunas ranas, algunas lombrices, algunos camarones, algunos moluscos. Yo estuve buscando alguna imagen que mantienen doble sexo todavía. Estas sombras nacieron cada una de su propio color. Acuérdense que esto es el comentario B. Cuando los pitris lunares, los pitris barishat, generan a los 7 hombres originales, primigenios, se puede decir, en la tierra, los colocan en diferentes lugares y tienen cada uno un color y especie, ¿sí? Cada uno también inferior a su padre o creador, a uno de los pitris lunares, porque este último era un ser completo de su especie. Ya somos hemos sido generados, creados, pero inferiores a nuestros padres, ¿sí? Es un tema que será importante que se analice al final de nuestros estudios, cuando dediquemos algunas sesiones a preguntas y dudas. Los comentarios atribuyen la primera frase al color o a la complexión de la raza humana, evolucionada de ese modo. O sea, los 7 seres que fueron colocados en la antigua Pangenia, vamos a decir, que era el continente que habitaba, que existía en la Tierra, pues eran de diferente color y de diferente forma. Recuerden que había seres alados, seres redondos,
y probablemente de otras formas que no estamos todavía muy claros. En el Pimander, los 7 hombres primitivos creados por la naturaleza del hombre celeste, los lunares, participan todos de las cualidades de los 7 gobernadores o regentes que amaban al hombre, su propio reflejo y síntesis. Pues sí, participan, pero en grado inferior. No estábamos destinados a ser eternos, sino destinados a ser finitos. Y eso es un punto que tarde o temprano lo trataremos de una manera más objetiva. Nuestra naturaleza se transforma, estamos compuestos de muchos aspectos. Por lo mismo, lo que está compuesto se desbarata infinito. Lo que es de una sola, de un solo elemento, de una sola energía o fuerza, es el que es permanente. Y aquí, pues, algunos comentarios de algunas otras tradiciones, ¿no? Los haces de Escandinavia, los regentes del mundo que precedió al nuestro, es la versión de los escandinavos, cuyo nombre significa literalmente los pilares del mundo, sus soportes, como los 7 primordiales, son pues idénticos a los cosmocratores griegos, bueno, son más inferiores, a los 7 obreros o rectores del Pimander, a los 7 rishis y pitris de la India. Sí, no vamos a poner a los primordiales, es más inferior este tema. A los 7 dioses caldeos y a los 7 espíritus malos, los 7 sefirots cabalísticos, sintetizados por la tríada superior y hasta los 7 espíritus planetarios de los místicos cristianos. Todos ellos participan en los diferentes países de la misma versión, como dice Blavatsky, una sola enseñanza que cada país la adaptó a sus condiciones y a sus tradiciones. Y la mantuvo hasta cierto punto sin alterarla tanto en algún momento, pero después se empezó a modificar por la visión. Recuerden que toda tradición tiende a degenerar, por muy elevada religión que sea, como están los hombres de por medio. Y aunque en un momento dado esa religión fue generada, vamos a hablar del Buda, como filosofía más que religión. Él tenía 12 arats, ¿sí? Y ellos también difundieron el budismo después de que el Buda partió. ¿A qué grado? A que el budismo en China no es igual al budismo en el Tíbet, ni al budismo Theravada del sur de la India. Ahí es llaman Shan. ¿Por qué? Porque los Bodhidharma, creo que fue el que fue de misionero a la China a llevar el mensaje, pues tenía su propio estilo y sus propios aspectos. Era muy elevado este ser, pero... Y los discípulos pues lo adaptaron a las tradiciones chinas. Y de ahí brinca a Japón y se convierte en el Zen, más sublime que el Shan para mí, porque se mezcla con el Shinto. Y en el Tíbet se mezcla con la religión Bon. Y en India se mantuvo, se puede decir que se mantuvo, a pesar de la oleada hindú de las brahmines que la querían destruir. Y hay una tradición en Ceilán, me parece que está la Theravada, y creo que en algunas partes de Europa, de Asia. ¿Qué quiere decir? Pues que cada una de las tradiciones, de las leyendas de los pueblos, tomaron y adaptaron esa enseñanza y después le pusieron sus nombres y sus variantes. ¿Por qué? Porque los seres humanos variamos en conciencia, la autoconciencia, la sabiduría no es igual. Siempre he admirado a Apolonio de Tiana. Él fue un gran reformador de la enseñanza de los misterios en Roma, en Grecia. Y en su época, en el primer siglo de la era cristiana, pues por eso los cristianos trataron de borrar su nombre porque se confunde con Cristo, de acuerdo a ellos, pues hacía lo que el Cristo hacía, ¿no? Curaba, resucitaba, pero su objetivo principal fue visitar los templos mistéricos, para reformarlos y recuperar otra vez la enseñanza antigua. En España estuvo en Cádiz, ¿sí? En ese centro,
Bueno, bien, lo que aquí es esta última parte de la presentación es para que vean ustedes que en diferentes tradiciones, como la griega, la escandinava, eh, la egipcia, la india, la caldea, la judía, pues se repite lo mismo, ¿no? Las 7 jerarquías, casi todos son las jerarquías de trabajo, ¿no? Son rectores, obreros o rectores, ¿no? Ya nos hablan ahí del nivel en que se encontraban, pues estaban muy cerca de la humanidad, ¿no? Que son los que participan. Muy bien, llegamos al final y vamos a abrirlo para algún comentario si hay. Vale. Elsie, por favor. Yo quería preguntarte, Isaac, por favor, cuando hablas de especies en las 7 primeras hombres divinos, ¿no? No, Sí. hombres primitivos. ¿A qué se refiere con especies? Porque yo tenía entendido que eran distinto color, que eran distintas quizás características, pero que eran todos hombres, ¿no? Pero especies. No, bueno, yo siento que ahí puede ser, por un lado, el término usado de la Claro. traducción, pero yo creo que quiere dar a entender que más que especie, que casi nosotros lo asumimos en los animales, eran 7 tipos, ¿no? Acuérdate Ah, de los rayos, ¿sí? sí, Los sí, 7. sí, eso sí. Entonces, nosotros tenemos los 7 seres, tenemos todo, pero uno de ellos nos da la particular característica del rayo en el que estamos activos, ¿sí? Ya de eso hay literatura en la sociedad teosófica. La palabra especie quizá no sea la mejor, a menos desde un punto de vista, vamos a llamarlo así. Muy bien, gracias, muy amable. Sí, él sí. ¿Alguien más? No, no era complicada esta sesión, porque en realidad estamos hablando de... Ah, Salomón, Hola Isaac, gracias por ¿cómo tu estás? plática. Oye Isaac, con respecto a la pregunta de Elsie, yo también tengo duda acerca del color de los seres humanos. ¿Fueron 7 colores también? Vamos a Porque decir, yo tengo entendido que el ser humano que habita, por decir, en África, se vuelve más negro. Y las personas del norte, digamos, de cerca del círculo polar, por decir algo, ¿no? Son más blancas, pero ¿fue porque así fue originalmente o porque el clima influyó? mira, pues sí, yo siento que las jerarquías dieron, vamos a usar así el término color, la característica de la piel. Pero acuérdate que el clima, el lugar se separó, Pangea se separó en diferentes continentes, ¿sí? Y esa aportación que hizo cada una de estas partes de cada uno de estos seres, pues, se tuvo que adaptar a las características a donde se quedó. Yo diría que tiene que ver mucho. La forma, tradición griega habla de que eran redondos, algunos, no todos, unos volaban, ¿sí? El Pimander habla de seres alados, pero otros eran seres redondos que giraban a gran velocidad y eran muy fuertes, ¿no? Y que por evolución los separan, se separa el sexo, ¿no? Eran andróginos. O sea, hay muchas leyendas respecto a la primera etapa de formación, eh, sobre todo y en la cuarta ronda, en la primera raza, ¿no? En el primer globo de la cuarta ronda. Recuerda que eh, cada globo tiene que ver con un movimiento de la ronda. Y esa ronda, en las primeras partes, pues probablemente no éramos lo que sería después en la cuarta ronda la primera raza, ¿sí? Y la segunda ronda, pues también cambió. La segunda raza cambió. Se me confundo a veces con las rondas. Y la tercera raza, por supuesto, ¿no? Los lemures. La hiperbórea, que era la anterior, pues también tuvo sus características. Pero poco a poco yo siento que se fue adaptando
el color, la forma de de las emanaciones de los primeros progenitores de la humanidad, a las condiciones de los lugares, y del clima, y de los alimentos, etcétera, etcétera. Sí. Muchas gracias, Isaac, muy amable. Y está Manuel. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, Manuel. muchas gracias por su exposición, me ha parecido muy clara. Quería hacer un par de comentarios, si me permite. Sí, cómo no. Creo que tenemos a veces, al explicar este tipo de temas, sí, estamos basados todos en el número 7, por ejemplo, estamos de acuerdo, 7 dioses, 7 creadores, como queramos llamarlos. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, según al panteón que nos estemos dirigiendo, Sí, no todos los dioses estaban y querían al hombre. Me sí, explico. Esto último, por ejemplo, que ha salido, los dioses caldeos. Los dioses caldeos hablamos de la época de Abraham, hablamos ya del tercer milenio y de la lista que es sobre todo Marduk, que Marduk era el jefe del panteón, que tenía 52 nombres y era muy asimilable, por decirlo así, a Yahvé, con esas características. Si tenemos en cuenta que en ese mismo panteón 6 querían destruir al hombre continuamente, sí, salvo Enki o Ea, que era el que creó al hombre del barro y con las partes de otro dios, que al mismo tiempo toda la creación se hizo sacrificando a Tiamat, que era la diosa madre, en la antigua Sumeria. Estamos hablando ahora de Sumeria. O sea que están cogiendo unos panteones los caldeos que venían anteriores, pues como se hizo en la zona de Madián, cuando quitan a Baal o a él y toma posesión de todo, por decirlo así, Yahvé. Por sí, cierto, Yahvé, no Jehová o Jehová. Eso para un judío es una aberración decir esa palabra, porque el nombre del tetragrama no puede mencionarse. sí, No puede mencionarse. En el momento ese latiniza metiendo palabras entre medias para un judío, y eso es un dios judío, se está haciendo una aberración. Bueno, no sí, sé si pero me he eso explicado está, bien el sí, sí, sentido, está que hay bien. dioses, pero por ejemplo, Yahvé es Dios único del pueblo de Israel, pero según sus escrituras, crea copiando lo que ve arriba y la materia que le han entregado, pero por amor, aunque luego parezca que no actúa por amor, si leemos literalmente. Hablo si leemos literalmente. Si lo leemos ocultamente, vemos que lo que hace es por el hombre, Ujú. precisamente. No hay más que ver el libro de los vigilantes de Enoch o algo de eso para darse cuenta o leer antiguas reseñas del Talmud babilónico. Sí, Entonces, lo que me refiero es que los panteones de dioses están en general muchas veces muy enfrentados entre ellos y no solo eso, sino que quieren destruir a la humanidad en grandes ocasiones. sí. Mira, yo también cuando he Gracias. estado, tú tienes, muchas gracias y por tu amplia explicación, sobre todo esa parte de los panteones, sobre todo el panteón caldeo, que es muy interesante y que a veces, pocas veces se aborda. En el panteón egipcio, pues hablamos de diferentes versiones de los dioses, ¿no? O sea, la Ogdoada está las diferentes versiones del Imperio Antiguo, del Imperio Medio y del Imperio Nuevo. Y por supuesto, en algunos momentos hay esas diferencias y aclaraciones. Vamos a encontrarlo en todas partes. Yo creo que en ninguna la versión es exactamente a la que la tradición oculta comenta, porque no entra a esos detalles, yo creo, en ese sentido. Menciona casos como el de Jehová, pero como una tercera, no, como una tercera o cuarta jerarquía de oleadas que se van replicando en la escala de los planos de manifestación. Sí, tu comentario es amplio y muy interesante. Incluso nos invita a investigar más sobre esas, vamos a decir, jerarquías de dioses que participan en la creación del hombre. Y algunas están a favor y otras están en contra, sí. Incluso en el Génesis, uno de los Elohim dice, no, no, hay que cuidar, van a ser como nosotros si sigue queriendo comer del árbol ahora del de la vida eterna, ¿no? Había como una oposición. El mismo
En la literatura hindú, pues Brahma, originalmente, con el asterisco en la A al final, que es el dios, vamos a decir, responsable de la generación de seres humanos, tenían sus pros y contras, incluso maldice a aquellos que no querían generar, eh, eh, no querían ir para generar seres humanos, ¿no? Y eso tiene una explicación también, porque después ellos serían los que nos iban a dar la mente, etcétera. O sea, hay toda una serie de variantes en las diferentes tradiciones y eso es muy interesante que las podamos en un momento dado considerar, ¿no? A mí me parece a veces muy complejo porque el público que se acerca aquí, ahorita habíamos 66 o más, y llegamos a 70, normalmente 72, 73, viene de varias formas de abordar este tema, ¿no? Todos tienen la misma preparación, algunos están interesados o algunos son curiosos y se acercan. Entonces, el adaptar el lenguaje para que más o menos todos tengamos interés y mantengamos. Llevamos 4 años manteniendo este volumen. En la época de la pandemia había más de 100, ¿sí? Pero es obvio que ahora ha disminuido por la misma situación, ¿no? Que hay más opciones. Y eso hace que no podamos a veces dar tanto detalle. Y yo lo que hago es tomar la línea de la doctrina oculta que Blavatsky pone en la doctrina secreta y guiarme con esa línea, ¿sí? Guiarme en ella. A veces toco pues a la cábala, a veces toco pues a la gnosis primitiva, a veces la egipcia, que es mucho más frecuente, a veces la tradición escandinava, aunque no con detalle, lo reconozco. ¿Por qué? Porque nos centramos en la parte de la enseñanza oculta. Gracias por tu aportación, de veras es interesante lo que nos acabas de decir. Bien, ¿había otra preguntilla por ahí? En el chat, María Rosa Puy pregunta, cuando te has referido al Poimandres, ¿tiene que ver con el Poimandres de Hermes? Sí, es con eso. Gracias, Isaac. A ti. Bueno, si no hay más preguntas, ahora sí vamos a terminarles. Wendy, ¿vale? Isaac, ahora me han activado el micrófono. Sí, ¿Verdad? sí, está activado, estoy escuchando. Ya, gracias. Isaac, agradecerte por tu seminario de ataduras kármicas también, que está muy lindo en México. Y quería preguntarte esto de la maldad que hablaste, que era un espejo. Jesús dijo, ¿no? Que no hay ni uno bueno. Y yo lo relacioné con eso. Eso tiene que ver que en este plano no hay ni uno bueno, que todos tienen maldad. Eso quería preguntar. Mira, si nos basamos en la enseñanza, todos los seres humanos que emanamos de las jerarquías que nos formaron, tenemos luz y oscuridad en nuestra naturaleza. El segundo logos. Y por cierto, también tenemos a Mahat, la mente, el tercer logos. Es la naturaleza trina en nosotros. Entonces, poseemos los dos aspectos. En una forma más concreta, el doctor Jung le llamó sombra a la parte oscura de nuestra naturaleza. Y eso hace que, más que vivir y trabajar hacia afuera, trabajemos con nosotros. La mejor aportación, dice Krishnamurti, que puede hacer un ser humano es transformarse, porque si usted cambia, cambia el mundo. Dado que, de acuerdo a esta enseñanza, todo está unido. Es la mejor aportación, transformar nuestras vidas, convertirnos en mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados y si se puede, más. Y de ahí que no podemos evitar que tengamos ese reto interior, ¿no? De que la polaridad está en nosotros. Y que por muchas veces, debido a la tradición que practicamos, o a la forma de creencia, asumimos que el mal solamente está afuera. Está en todos nosotros. Es muy probable que muchos lo han ido superando, lo han ido equilibrando, porque, como decía el pasaje, lo corruptible permite lo incorruptible. La personalidad es corruptible
por la formación, por el término, por los límites que tiene, ¿no? Tiene un principio y un fin, pero es necesaria para evolucionar y desarrollar lo incorruptible que está en nuestra naturaleza, como decía el Maestro Jesús, vosotros sois el templo del Dios vivo. Es ahí donde nos podríamos centrar. Somos todos estudiantes en este plano material, en esta gran universidad que es la vida. Cada quien va, unos van adelante, otros vamos más atrás, tratando de superar las pruebas y derroteros a los que estamos enfrentados, ¿no? Pero más o menos en esos términos te lo puedo decir. Gracias, Wendy. Sí, Isaac, yo quería comentar lo que habéis comentado tú y Manuel Fernández. Sí. Puede ser, yo te pregunto, ¿puede ser el hecho de que esta jerarquía, estos dioses que se supone que elimina a las razas humanas, puede ser que sea cuando está colapsado el sistema, la civilización o la raza, cuando llega un momento determinado, cumbre de manifestación de la forma, como ya sabemos que en cada ciclo, en cada periodo de tiempo y en cada ronda, pues lo único, como tiene que haber una nueva forma, una nueva civilización, una nueva raza, color y tal, se supone que esta jerarquía, ese aspecto de la jerarquía, tiene que hacer desaparecer, deshacer estas formas humanas que ya han llegado al límite de la perfección o de la imperfección para la siguiente. Sí, ya lo habíamos visto eso, acuérdate, cuando hay pasajes anteriores donde se habla de que en un principio la tierra pide ayuda al, al, Sí, la a las jerarquía energías solares para que la llenen de vida, de seres. Pero le dicen que todavía no, porque claro, no puede, está todavía en estado incandescente, ese es el pasaje de la tradición oculta, y que espere y que le pida ayuda a otras jerarquías, a los que verdaderamente deciden la llegada de las nuevas jerarquías. Ella pues se abstiene y genera con los sobrantes de la anterior, de la tercera ronda, los sobrantes de las formas que existían, genera esos animales, seres acuáticos que eran horribles y malvados, dice así el pasaje. Me llama mucho la atención los calificativos que le pone, ¿no? O sea, el mundo estaba casi cubierto por el agua y estos seres acuáticos vivían en ese entorno. Llegan las jerarquías que tenían el plan de formar al ser humano y lo ven y se molestan muchísimo con la jerarquía terrestre porque aquí hay una jerarquía que gobernaba en ese momento con la tierra simbólicamente y eliminan a esos seres, los acaban, secan la tierra y acaban con todos, ¿sí? Esa parte está muy ligada a otras destrucciones que ha habido en la tradición, ¿no? no, lo que te La tradición comentaba judía esto, habla de los reyes de Edom, ¿sí? También destruidos, pero son que de la requieren raza una anterior. explicación más compleja, ¿sí? Porque están ligados a una ronda especial. Ok, perfecto. Lo que te quería Entonces, comentar, que puede ser Isaac, que como la divinidad, lo que es el creador, como creador, o el que crea, el produce, el regente de toda la raza, de la forma y tal, como tiene tres aspectos, que es creador, conservador y destructor, tiene ese aspecto que lo que quería decirte, si tú, ¿qué opinas? Si puede ser, que no, cuando llega a la culminación de esa manifestación de trabajo, entra el aspecto destructor de las formas, elimina esta forma para crear otras nuevas de otros materiales y crear nuevo material, nueva forma para crear una nueva civilización, una nueva raza, una nueva ronda y todo mira, esto. yo no voy mucho por un Dios creador, Ya, ¿sí? no. Eso Es una lo tiene forma de... la forma, los hindúes tienen a su manera esas dos variantes, ¿sí? O con jerarquías o con un Dios que controla, ¿no? Pero bueno, no voy a discutir, es una parte teológica esa. Es obvio que hubo muchas destrucciones, simplemente la raza Lemur fue destruida por fuego y agua, la raza Atlante por agua, y la nuestra pues no se va a salvar. Cuando le toque a la raza
desaparecer, pues nos van a eliminar de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es parte de los ciclos que terminan. Si nosotros tenemos, realmente el estudiante, no es fácil tener esta visión. A mí me cuesta todavía entender, por un lado, la compasión y el sufrimiento de los seres que estamos en este planeta, incluyendo animales y plantas y todo, y por otro lado, las leyes que gobiernan la evolución, y que ante ellos el hacer salir a todos estos seres, desencarnarlos para volver a rehacer el proyecto, es parte de su cometido, ¿no? No es que se vea fríamente, es que esa es parte de la evolución, y que a nosotros, inmersos en este mundo y activados por la compasión y por el amor de todos los seres, nos cueste trabajo, ¿no? Que No, las destrucciones sean parte del trabajo de la evolución. Ya hablabas que decía que la Tierra se ha movido, ha girado sobre sí misma 2 veces, o 3, inundando a todo el planeta y matando a la mitad o las 3/4 partes de la humanidad que existía. Y que no sería nada raro que eso volviera a ocurrir debido a cuando termina un ciclo. Estamos en el Kali Yuga, no lo veo difícil en el sentido de que estamos empezando el Kali Yuga, apenas llevamos 3000 y tantos años y son 400.000 años, y eso hace que pues las opciones existan. Los seres humanos tenemos, de acuerdo a la enseñanza oculta, un largo peregrinar todavía, pero no quiere decir que en algún momento un estúpido apriete un botón y lance una guerra que destruya la forma de vivir en un continente como en Europa o en América. Y eso pues, haría que se modificara todo un proyecto. O sea, todo está evolucionando, incluso los proyectos que nos soportan a nosotros. Quiere decir que sí hay imperfecciones, sí las hay, porque ha habido destrucciones de seres que no eran lo que se esperaba que fueran. Eran intentos de ser seres humanos y al principio pues no eran lo mejor, fracasaron. Entonces los destruyeron y volvieron a construir con lo que había. Ese elemento es importante. Todo está en evolución. En este universo mayábico es una ilusión. Todo se está transformando constantemente. Hay leyes que mantienen el cierto equilibrio, pero que la vida se mueve buscando nuevas formas adecuadas para que la conciencia divina se manifieste. Entonces, es extenso el comentario en este sentido de poder encontrar razones muy difíciles. Hay pasajes donde se pueden entender más, habría que hurgar más en esta parte. Yo estaba empezando a meterme en un tema como era el de las jerarquías de los reyes de Dom, pero habría que meternos en una cadena especial de globos. Y dije, ay, ya con la que tenemos y con los que van todavía de la energía, la materia, que son, dije, no, me van a tirar ahí de tomatazos y les explico de esta forma el tema. Pero bueno, se agradece porque a mí también me mueve a investigar más. Las preguntas me hacen que me detenga yo y diga, bueno, vamos a ver ese tema. Como lo que acaba de decir, creo Manuel, que fue Fernando, se llama, me parece. Manuel Fernández. Sí, Manuel, Manuel, sí, me gustó porque dio un tema que pocas veces nos metemos y él conoce un poco, mucho más, por supuesto, y es interesante escuchar eso, como me acordé inmediatamente de las jerarquías egipcias que también se supone que son 12 jerarquías. Blavatsky habla nada más de 7, pero eso se lo hace por cuestiones de, si ya con 3 que dijo Pablo era complicado, pues 7 es más complicado, 10 es más complicado, 12 es más. Pero bueno, pues muchas gracias. Gracias, Ahora Isaac. sí, a Gracias. ti. ¿Les parece que hagamos la invocación para cerrar nuestro trabajo? Cerremos nuestros ojos unos instantes y repitamos las siguientes frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo
sepa que, por lo tanto, es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos.